Seguimos desenmarañando y analizando biológicamente el aparente complejo tema de la nutrición. Y digo aparente porque si vas siguiendo lo que te voy mostrando en cada episodio, te darás cuenta, o eso espero, que en realidad todo es muchísimo más sencillo de cómo nos lo han vendido. Pues siguiendo el referente de la biología, hay muchísimas dudas que se disipan. Hoy vamos con la siguiente. Si la alimentación, como vimos, no cambia el pH, tal como te mostré en el anterior episodio, ¿por qué son más saludables unos alimentos que otros? ¿Qué diferencia existe entre una hamburguesa del McDonald's y una ensalada que te preparas con los ingredientes que vienen directos de tu propio huerto? Quédate escuchando el episodio hasta el final y verás cómo después de hoy entenderás de forma mucho más amplia y a la vez sencilla este tema de la alimentación, pues aquí hablamos de salud y nutrición biológica. Comenzamos. Antes de iniciar con el contenido, tengo una novedad muy importante que comentarte. He creado, en la fecha de publicación de este episodio, el canal de Telegram de Vida Biológica. En el canal ya voy compartiendo mucha información complementaria a cada episodio de este podcast. Va a ser mucho más práctico y mucho más directo que compartirlo por redes sociales convencionales o incluso que por la misma web de saludbiológica.com. Pues así vamos a tener un espacio en el que comentar, interactuar y compartir esta conciencia biológica que ya estamos creando y así no dependemos del algoritmo de turno que tenga a bien mostrarte mis publicaciones en redes sociales, por ejemplo. Además, cada mes haremos una conexión en directo a través de ese mismo canal para tratar más en profundidad los temas que más te vayan interesando, que por cierto, tú mismo o tú misma vas a poder ir eligiendo los futuros episodios. Así que, si quieres llevar a tu vida todo este conocimiento biológico y vivir acorde a tu biología, te invito a que participes activamente del canal, que puedes encontrar con el nombre de Vida Biológica en la lupa del Telegram. O si no, tanto en la web saludbiológica.com como en mis perfiles de redes sociales vas a encontrar el link directo al canal. En el episodio anterior, que si no lo has escuchado te invito a que lo hagas antes de escuchar este, te mostré cómo nuestro organismo tiene mecanismos muy específicos para regular el pH, especialmente a nivel celular, y quedó evidenciado que es prácticamente imposible que la alimentación cambie el pH de nuestras células. Quiero aclarar que la alimentación sí tiene capacidad de cambiar nuestra microbiota, como ya hemos hablado en otras ocasiones, y que ese cambio de microbiota sí va a cambiar nuestro ambiente dentro del tracto digestivo. Por tanto, que comas una comida más ácida o más alcalina sí va a cambiar la microbiota, pero no el pH celular. Incluso, como te decía, puedo comprarte la idea de que cambie ligeramente el pH sanguíneo, pero el porcentaje de cambio es verdaderamente bajo. Y nuestro cuerpo tiene mucha más capacidad de equilibrar ese pH en sangre para que eso no produzca cambios importantes en nuestro organismo. Por tanto, olvídate del tema de la alcalinización hasta que más adelante hablemos de condiciones ambientales y de agua. Ahí lo retomaremos y te contaré algunos puntos interesantes al respecto, especialmente con el agua de mar. Ahora bien, como también te dije, los nutricionistas alienados con esto de la dieta alcalina tienen su parte de razón, aunque no va por la vía que ellos o ellas piensan. Es cierto que si te basas en una dieta más alcalina, generalmente existe una mejora en nuestro cuerpo y la persona por lo general se siente algo mejor, pero esa mejora no tiene nada que ver con un cambio de pH. Hoy te voy a mostrar la razón principal de por qué mejoras con ese tipo de alimentación y entenderás, como te decía en el anterior episodio, por qué te afecta tanto sentarte al lado de tu cuñado tóxico en la cena de Navidad. Y es que hay un punto en el que el tipo de alimentación sí influye de manera bastante determinante en tu biología. Este es en lo que se llama la cualidad oxidante o antioxidante del alimento. Para explicarte esto en detalle, vamos a tener que volver a aprender algunas frases más del idioma de tus células, para que ya puedas comunicarte algo mejor con ellas y no parezca que hablas en su idioma como aquellos indios de las películas del oeste. Yo querer nutrientes. Bien, bajemos hasta la profundidad de la célula, a nivel de las moléculas y los átomos que la componen. Seguramente a día de hoy ya conozcas que nuestras células, y en realidad todo lo que existe en la materia, está compuesta de átomos que forman esas moléculas. Y dentro de esos átomos hay partículas más pequeñas que son las llamados protones, neutrones y electrones. Todo lo que existe en la materia tiene en su base esta misma estructura de átomos, que por cierto a mí no deja de sorprenderme que la estructura de un átomo sea exactamente la misma que la de los sistemas solares de nuestra galaxia.
Esto de la fractalidad se está llevando hasta el extremo, ¿verdad? ¿Será que nosotros vivimos en un gran átomo llamado sistema solar? Y si esto fuese así, ¿estaremos dentro de un gigantesco organismo de vida? Podría tener sentido, pero oye, también te digo una cosa. Mira dónde te deja eso a ti y a mí. Ni siquiera seríamos un electrón, fíjate lo que te digo. Seríamos la infinitésima parte de un electrón llamado Tierra. Si lo piensas así, muchos de los problemas se relativizan, ¿verdad? Bueno, venga, a lo que vamos. Todos esos átomos tienen esa misma estructura que estamos hablando. Y lo que va a diferenciar que un átomo sea de un elemento u otro, que sea de hidrógeno o de carbono o de cualquier otro elemento, es la cantidad de protones y neutrones que tenga en su núcleo. Que siguiendo el ejemplo que estábamos hablando del sistema solar, sería la cantidad de protones y neutrones que tenga el Sol. De hecho, si tuviste oportunidad de aprender química en el cole, la famosa tabla de los elementos se ordena en función de la cantidad de protones que tenga cada elemento. Por lo que ese numerito que siempre aparece al lado de las letras, en ese jeroglífico de tabla, es esa misma referencia a los protones que tiene ese elemento. Y ya sabrás que además de esos protones y neutrones están los más conocidos electrones, que estarían en órbitas como si fueran los planetas alrededor del Sol. Dependiendo de la energía que tenga cada electrón, este estará más cerca o más lejos del núcleo. Los que más energía tienen consiguen alejarse más, mientras que los que menos energía tienen están más cercanos a ese núcleo. Pues todo lo que vamos a hablar hoy va a girar en torno a qué pasa con esos electrones en nuestro organismo, poniendo nuevamente de manifiesto que estamos hechos de cargas electromagnéticas que interactúan entre sí, generando el famoso campo electromagnético que ya hablamos en los episodios 6 y 7 del podcast, ¿recuerdas? Y es que cualquier molécula, incluidas todas las moléculas de los alimentos que ingerimos, están formadas por estos átomos, que se unen entre sí por los famosos enlaces químicos. Por lo que si hablamos a nivel atómico, en realidad cuando te estás alimentando, estás nutriéndote literalmente de energías, con signos positivos que serían los protones, con signos negativos que serían los electrones, o cargas neutras que son los neutrones. De hecho, el proceso de digestión se basa precisamente en eso, en descomponer el alimento en distintas moléculas que cada una de ellas tiene su carga electromagnética para absorberlo y utilizarlo para equilibrar nuestras células que también funcionan en base a esas mismas cargas electromagnéticas. Como ves, todo el universo en realidad es un universo eléctrico. De ahí que te conté hace varios episodios el papel vital del plasma en nuestra salud. ¿Recuerdas ese viaje galáctico que hicimos? En términos celulares, podemos decir que una célula está sana cuando tiene sus cargas eléctricas equilibradas y está enferma cuando hay un desbalanceo de esas mismas cargas. Otra vez siguiendo la misma dinámica de equilibrio simpático-parasimpático. ¿Ves que todo sigue la misma lógica? Y aquí tengo que introducir otro concepto del que te hablaba en el episodio anterior, que este sí va a determinar en gran medida cuánto de saludable o no está un entorno, ya sea orgánico o también puede ser ambiental. Te presento al potencial redox, también conocido como potencial de oxidación-reducción. Un concepto que si lo aplicas a toda tu vida vas a notar como esta se torna mucho más equilibrada. Atento a lo que vamos a explicar en este episodio porque sirve para aplicarlo en cualquier contexto. El concepto de potencial redox hace referencia a la actividad de los electrones dentro de una reacción química. Cuando dos o más moléculas o sustancias se juntan y producen una reacción química, ahí se prepara un ambiente de mercadillo total, donde la moneda de cambio son esos electrones. Imagínate la plaza de tu pueblo el día de mercado con los vendedores diciendo 3 bragas a 1 euro, 3 bragas a 1 euro. Y el de al lado, hermosa, mira las zapatillas que tengo. Y tú, que vas pasando por el medio de ese pasillo abarrotado de gente, puedes reaccionar o no a esos estímulos. En caso de que reacciones, tú tendrás que dar parte de lo que llevas, dinero seguramente, y el vendedor te da la ropa interior que jamás te vas a poner en una cita romántica. Pues bien, eso es una reacción química, y ese intercambio de sustancias son en realidad intercambio de electrones. Aunque este insospechado símil que acabo de hacer sea un poco bruto, algo así sucede de verdad. Siempre hay una sustancia que va a ceder electrones, que se llaman agentes reductores, y otras sustancias que van a captar esos electrones que llamamos agentes oxidantes.
Y en un contexto real de nuestro organismo, todo eso sucede dentro del líquido intra y extracelular, que tiene cientos y cientos de moléculas y átomos disueltos, como en la plaza de tu pueblo. El caso es que en los elementos que nos encontramos en la naturaleza y en nuestro organismo también, si no pasa nada raro, los átomos van a tener siempre el mismo número de protones que de electrones. Es decir, el carbono, que es uno de los elementos principales de nuestro organismo, tiene 6 protones en su núcleo y en condiciones normales debería tener 6 electrones girando alrededor de ese núcleo. Y digo en condiciones normales porque a veces pasan cosas raras. A veces un átomo puede desprenderse de electrones o captar nuevos electrones desequilibrando esta balanza de cargas. Y ahí el átomo sigue siendo el mismo, por ejemplo el de oxígeno o el de carbono, pero cuando éste gana un electrón tiene más carga negativa y lo pasamos a llamar anión. Cuando pierde un electrón, es decir, pierde una carga negativa y por tanto se genera o el resultante es una carga más positiva, entonces se llama catión. Nada, no quiero que te pierdas ahora en los nombres, no te preocupes. Sí quiero que entiendas esta dinámica de cómo se ceden y se captan electrones, porque como te decía, esta es la dinámica de la vida. Bien, pues la forma en la que se comportan las sustancias respecto a ceder o captar electrones es lo que se llama potencial redox. Y tú, en tu conjunto, en todo tu organismo, tienes un potencial redox específico, que dependiendo de cómo estén tus cargas, tendrás energía para ceder o necesitarás energía para equilibrarte. ¿Comprendes a dónde vamos a llegar? Mira, cuando tú tienes cargas positivas y negativas equilibradas, tu potencial redox sería igual a 0 porque no hay diferencia entre esas cargas positivas y negativas, son las mismas. Cuando tu potencial redox es negativo es porque tienes más cargas del signo negativo, es decir, has captado más electrones, que al contrario de lo que intuitivamente puedas pensar, este es mucho mejor estado que el opuesto, aunque en este estado reducido que se dice tengas más cargas negativas, es decir, más electrones. Y por el contrario, tu potencial redox será positivo cuanto más oxidado estés, que se dice. Que ahí la palabra, ¿verdad?, que es mucho más intuitiva. ¿Qué piensas de alguien que está oxidado? ¿Que está sano o que no está sano? Bueno, pues aquí es donde empieza la verdadera magia de todo este sistema. Tú cuando estás equilibrado o equilibrada, que te sientes bien, con energía y con buen ánimo, o tienes las cargas equilibradas, es decir, un potencial redox cero, o tienes más energía en tu campo electromagnético en forma de electrones, que aunque sean de signo negativo, como te decía, no significa que sean negativas para ti, todo lo contrario, de hecho. Y como ahí estás desbordante de energía, cualquier personaje oxidado que pase al lado tuyo con una baja energía, un estado depresivo, desequilibrado emocionalmente, o de esas personas que te dan la brasa y la chapa constantemente, tú aunque no quieras vas a cederle parte de tu energía. Dicho de forma clara y al mismo tiempo de forma muy técnica, esa persona te roba electrones y te oxida. Ahora ya puedes entender por qué tu cuñado tóxico te desgasta tanto. Te está consumiendo la energía, pero literalmente hablando. Ahora ya conozco a nuestros egos. No te pienses que solo te roban energía a ti. Tú también la robas. Por ejemplo, cuando vas a recargarte a la naturaleza, ¿qué crees que pasa? A ese pobre árbol que tú le abrazas sin su permiso para sentirte más conectado con lo natural, le estás robando electrones. A ese gatito precioso que tienes en casa, si el gato está sano y equilibrado, cuando se pone encima de ti a ronronearte, tú le estás robando energía. O también se puede decir que él te cede energía, esos electrones. Lo mismo con tu perro. Si éste está equilibrado cuando tú le acaricias, vas cogiendo electrones de su parte. Sin embargo, si no están equilibrados, ellos te van a robar esos electrones a ti. De ahí viene también que los perros tengan la necesidad de ir al parque o al césped a rebozarse cual croqueta. No es únicamente para marcar su territorio, están robándole electrones a la hierba. Como ves, esto es una fiesta de baile de electrones constante que ocurre a todos los niveles, y la vida se puede cuantificar en esas cargas como ya hemos hablado en su momento de la energía vital. Cuando envejecemos, lo que está ocurriendo es que nos oxidamos literalmente, y cuando ya el grado de oxidación llega a un punto muy importante, te quedas sin electrones, sin energía, y por tanto, solo queda que retornes a la Tierra para dejar un cuerpo oxidado y volverte 100% energía.
antes de que llegue ese momento de sutilización de tu energía, continúa habiendo cada día infinitas reacciones que se mueven dentro tuyo y que mueven electrones, como ya te he avanzado. Dependiendo de la estabilidad o no de tus cargas eléctricas, tendrás más o menos salud. Si retornamos al nivel de nuestras células, cuando se producen estas reacciones químicas, especialmente en aquellas en las que interviene el oxígeno, quedan moléculas que están muy oxidadas, es decir, que son inestables cargas eléctricas y están pidiendo a gritos que alguien les ceda un electrón. A esas moléculas se les llama radicales libres, que seguro que este concepto sí te suena mucho más, aunque solo sea porque en todos los anuncios de productos de belleza te dicen que neutralizan los radicales libres. Estos radicales libres serían un grado más de intensidad que los vendedores del mercadillo de tu pueblo. Estos serían como esos personajes que cuando tú vas de turismo a un lugar algo más masificado, se acercan a ti y directamente te ponen la pulsera en la muñeca, te cuelgan el collar, te ponen el sombrero o lo que carajo vendan, y encima después pretenden que les pagues eso que te han colocado. O esos que están en los semáforos y aunque tú no quieras te limpian el parabrisas de tu coche y luego encima te piden dinero, aunque les has dicho 100 veces que no quieres que lo hagan. Esos personajes que sin pedirte permiso se meten en tu campo electromagnético exigiendo atención, esos son los radicales libres en la célula. Están deseando pasar por al lado de cualquier otra molécula de la célula para robar un electrón y poder estabilizarse así. El problema está en que la célula, estos radicales libres pueden robar el electrón de muchos sitios, de la membrana, de elementos vitales para la célula o incluso de tu ADN si se ponen muy bruticos. Y eso daña enormemente la célula, que tiene que activar mecanismos de reparación para subsanar el estropicio que el radical de oxígeno le deja. Ahora, imagínate una acumulación enorme de todos estos personajes. Imagínate en el mercadillo del centro de Marrakech con cientos de personas diciéndote que les compres su producto, colgándote cosas en el cuello, exigiéndote que le pruebes su colonia o la comida que tienen de muestra, todos dando muchas voces para llamar tu atención. Intenso, ¿verdad? Pues así se siente en tus células cuando hay mucha acumulación de radicales libres. Si hay mucha acumulación de estas cargas muy oxidantes, eso cambia el equilibrio iónico que se llama y hace que ese baile de iones que entran y salen de la célula, como te contaba del Festival de Música en el episodio 6, si te acuerdas, se vea completamente afectado, provocando que tus células no puedan hacer una función con normalidad, sino que haya muchas interferencias de cargas eléctricas. Y esto, llevado al extremo, sí cambia de forma importante el terreno celular, de tal manera que ahí sí puede por sí mismo generar estados inflamatorios más o menos constantes, puesto que las células van a requerir constantemente estar reparando esa irritación provocada por esos radicales libres, y eso puede conducir a cambios incluso de expresiones de genes que alteren parte de nuestro metabolismo, por ejemplo, para tratar de detoxificar nuestro organismo de todos esos componentes. Si hasta aquí has comprendido esta dinámica, estás en disposición de entender que todo se reduce al estado de tus cargas eléctricas y que, por tanto, cualquier elemento que altere tus cargas eléctricas puede oxidarte, descargándote de electrones, o también puede reducirte, que se dice, es decir, recargarte de energía. Ahí es donde sí tiene influencia cuestiones tales como las emociones, que son, como te decía, patrones de ondas electromagnéticas. También tiene influencia las interferencias de campos electromagnéticos, como el de tu móvil, las antenas de 5G, la exposición prolongada a pantallas y muchos otros elementos ambientales. Pero no solo cuestiones negativas para nosotros. También ese mismo mecanismo sigue lo que nos han dicho que es tan beneficioso para nosotros. Los paseos por la naturaleza, la exposición a la luz solar y otros elementos que son más relacionados con terapias energéticas, por ejemplo, como los cuarzos o minerales, las terapias basadas en imanes, las terapias basadas en luz fotónica y muchas otras que tratan de restablecer la frecuencia de las células, como la que mencionamos en el anterior episodio usando el ozono. Es por esto que es tan recomendable estar al aire libre, caminar descalzo por el césped o por la tierra, practicar la meditación, hacer ejercicio o tener un buen patrón de sueño y vigilia, y otras muchas herramientas que tenemos de verdad muy a nuestro alcance sin necesidad de que tomemos fármacos o medicinas, que oye, casualmente, esos fármacos o esas medicinas suelen ser aún más oxidativas.
Ahora, cabe aclarar que es necesario muchísima oxidación en la célula para que haya un cambio importante en la expresión de los genes. Y sí que esto nos puede activar procesos de reparación como los estados inflamatorios, pero vuelve a ser necesaria la orden del jefe, es decir, del sistema nervioso, simpático y parasimpático, para que se active un programa biológico como el cáncer. Únicamente pongo en duda, y esto hay que investigar más, la aparición de procesos oncológicos únicamente por exposición a radiaciones, porque ahí sí que es posible entender que el cuerpo pueda estar tratando de adaptarse a un cambio brutal electromagnético y pueda estar activando procesos de replicación celular para cumplir con ciertas funciones específicas. Especialmente esto pudiera tener mucho sentido en los procesos oncológicos que tienen que ver con el sistema nervioso o también con la piel. En los del sistema nervioso porque cumplen el sistema nervioso una función, como ya sabes, de transmisión eléctrica. Y si hay un cambio eléctrico importante en el exterior que influye en esa comunicación, podría ser necesario reforzar las neuronas de algún modo o tener que generar más neurotransmisores, aumentando la función y posiblemente también aumentando la replicación celular a esos niveles. Y en la piel, pues algo parecido. En la piel, en la dermis, puede ser por contacto directo con esa exposición a la radiación electromagnética o también como un efecto de protección que pueda generar más capa de protección en los tejidos, y eso pueda ser entendido como un proceso oncológico. Más adelante haré un episodio específico al respecto de esta influencia de radiaciones electromagnéticas. Como ya estás viendo, este parámetro de oxidación-reducción es vital, del mismo modo que el parámetro del pH también lo es para nuestro organismo. Si en un organismo eres capaz de controlar el pH perfecto en cada momento y ese organismo tiene un buen potencial redox, no hay enfermedad que pueda aparecer. El caso es que ambos parámetros pueden cambiar si tu sistema nervioso lo quiere, pero eso ya lo hablaremos en otro momento. Para el pH ya vimos que había muchos mecanismos de seguridad para garantizar la estabilidad de acuerdo a las necesidades de cada momento. Pero para evitar esta oxidación, la verdad que no hay muchos mecanismos. O mejor dicho, ahí tu organismo depende del ambiente en el que lo pongas. Depende de la cantidad de antioxidantes que pueda captar por todas las vías y ahí sí que entra en juego la alimentación. Bien, tu nutricionista interior seguro que ya está contento, ya está más tranquilo, tranquila. Sí, ese mensaje que te han hablado y te han metido hasta en la sopa de que somos lo que comemos tiene su sentido. Ya te dije que la alimentación sí nos influye, pero no donde la mayoría cree. No tiene algo que ver con el pH. Pero sí, la alimentación es una de las principales vías para introducir a nuestro organismo sustancias antioxidantes. Una de las vías, que no la única, remarco. ¿Y qué es una sustancia antioxidante? Pues es aquella que es capaz de ceder electrones y neutralizar, por tanto, a los pesados de los radicales libres. Cuanto más antioxidantes le des a tu organismo, mejor potencial redox vas a tener y, por tanto, más desbordante de energía vas a estar. Y sustancias antioxidantes hay y muchas, además, en los alimentos, pero como te decía, no son la única fuente de la alimentación. La naturaleza ya de por sí es antioxidante. El sol es antioxidante. Un baño en el mar también es antioxidante. Practicar la meditación también es antioxidante. De esto hablaremos en un próximo episodio con una doctora que ya de por sí ella misma es antioxidante, ya la conoceréis, y que la tendremos con nosotros en el próximo episodio de Conversaciones Biológicas, contándonos, entre otras muchas cosas, cuestiones tan interesantes como los beneficios de los baños de bosque. Una maravilla, ya lo veréis. Hasta entonces, centrémonos en los alimentos por ahora. Ahí, en esta capacidad antioxidante de los alimentos, sí va todo lo que te han contado sobre nutrición y que ya te sabes de memoria. Te voy a dar algunos parámetros como siempre. Todos los alimentos naturales, aquellos que llamamos alimentos reales, recuerda que son los que cumplen o que tienen solo con un ingrediente, contienen muchas sustancias antioxidantes por lo general. Por tanto, cualquier fruta, legumbre, hortaliza o incluso grasa de origen animal tienen sustancias que son muy antioxidantes. Sin embargo, el azúcar y todo lo que llamamos refinado, las harinas blancas también, por ejemplo, tienen una amplia capacidad oxidante en tu organismo. La Coca-Cola, que es un excelente producto para desoxidar hierros con óxido y estropeados, cuando entra en tu cuerpo, en realidad tiene mucha capacidad oxidativa. ¿Por qué?
precisamente porque lleva una enorme cantidad de azúcar. En cuanto a aceites, por ejemplo, la gran mayoría de aceites vegetales, excepto el aceite de oliva, tienen bastante facilidad para oxidarse en nuestro organismo. Por tanto, suele ser más recomendable utilizar aceite de oliva que otros aceites como el de girasol, el de palma y otros muchos. Que no es el único el de oliva, hay otros bastante buenos también, pero por lo general suele ser el que más utilizamos. Y aquí en este punto sí que influye mucho la forma de cocinar el alimento. Cuando tú estás friendo un alimento, lo estás oxidando, liberándose electrones por la reacción a alta temperatura entre el aceite y el alimento. Sin embargo, esto no ocurre, o ocurre en mucha menor medida, cuando lo cocinas al vapor o al horno. Lo mismo si lo haces únicamente a la plancha sin aceite vegetal. Reduces mucho esa oxidación del alimento. Ahí lo que comúnmente decimos es que conserva mejor sus cualidades. Ese conservar mejor sus cualidades es principalmente su estado redox, no se oxida tanto el alimento. Cuando hervimos algo, por ejemplo, lo que estamos produciendo es una rotura de enlaces que unen las moléculas y por tanto hay un cambio de cargas positivas y negativas. Por eso, como se dice comúnmente, el vapor suele conservar mucho más las propiedades saludables de los alimentos que si lo hervimos, pues cuando lo hervimos decimos que se queda mucha sustancia en el agua de cocción. Y si después no tomas ese agua, por ejemplo, en un caldo o etcétera, pues pierdes muchas de las propiedades de ese alimento. Ahora ya puedes deducir entonces que los alimentos que son ultraprocesados, es decir, que ya han llevado toda una elaboración previa desde sus ingredientes naturales, han ido perdiendo cada vez más y más electrones por el camino. Y ese alimento, entre comillas, te va a oxidar en vez de aportarte antioxidantes. Y eso sí que cambia las condiciones del terreno, como has visto anteriormente. Es que no es lo mismo plantar una semilla en un terreno oxidado y sin nutrientes que plantar una semilla en un terreno repleto de electrones, que esos electrones los va a ceder la tierra a la semilla para que ésta crezca. Entonces el resultado de la planta va a ser muy muy distinto. Del mismo modo, si tú no te encargas de que tu terreno celular tenga los suficientes electrones disponibles, es decir, esté lo más antioxidado posible, cuando tu cuerpo necesite energía, por ejemplo, para hacer frente a un cambio brusco del entorno, no la vas a tener. Y ese cambio entonces te va a producir mayor estrés y tú estarás más irritable porque estarás demandando a todo el mundo y a todo tu alrededor electrones y tus pensamientos, cuando no tienen esos electrones, cada vez se vuelven más obsesivos y densificados, entrando en una gran bola que genera una toxicidad tal en tu organismo que hasta tus electrones, los pocos que te quedaban, te abandonarán, quedándote totalmente oxidado, con enormes repercusiones para tus músculos y huesos, entre otras muchas cosas, así como en otros contextos que van a poder influir como a nivel hormonal, a nivel del sueño, a nivel de inflamación, etcétera. Como ves, todo esto es bastante intuitivo. Seguro que te ha venido a la mente una persona de tu entorno que está oxidada, ¿verdad? Incluso, te voy a decir más, seguro que te ha venido alguna que es directamente un radical libre, que solo con pensar en esa persona ya te está robando electrones de manera cuántica y a distancia. La solución, muy fácil, ponte en un estado antioxidante. Es más, sé un antioxidante tú para todos los demás. Seguro que también conoces a esa persona antioxidante en tu vida. Es esa que está feliz de cederte electrones porque es directamente una fuente de electrones andante. ¿Cómo te conviertes en ese tipo de persona? Como decía Mónica en el episodio que vimos de conversaciones biológicas, subiendo tu vibración. ¿Eso qué significa químicamente? Recuperando y cargándote de electrones y generando tú esos propios electrones. ¿Cómo? Ve a la naturaleza, descansa, toma el sol, cuida de tu entorno, cuida del ambiente en tu casa, aliméntate, como decíamos en otros episodios, con los alimentos de tu entorno, alimentos reales, como decíamos, haz algo de ejercicio y lo más importante, disfruta y ríe. La risa es uno de los mayores antioxidantes que existe. Y si este episodio ha sido un verdadero chute antioxidante para tu vida, házmelo saber, por favor. Entra en el canal de Telegram, que ya empezamos a ser una buena comunidad antioxidante, donde nos compartimos electrones felizmente. Y por favor, difunde tanto el canal como este episodio para que le llegue esta información a cada vez más personas y hagamos de este mundo un mundo antioxidante. Qué bien suena, ¿verdad? Nos sentimos en el próximo episodio.